Buenas tardes, estoy aquí con el maestro de finanzas Sergio Villalba y yo soy Fernando Palacios representando el IMEF Universitario. Hoy vamos a hablar del dólar, el tipo de cambio y lo que está pasando al momento con el dólar y el peso. Entonces, la primera pregunta sería, el dólar al principio del año estaba a 13.50 alrededor de ese precio y de repente ya lo tenemos a 17, pasando 17. ¿Qué es lo que ha pasado con el dólar para que aumente tanto? Muchas gracias, ¿no? por la entrevista, Fernando, y igual a Cristian, a todos los de IMEF Universitario. Mira, ¿qué es lo que sucede? Son varias situaciones, ¿no? Pero la principal es definitivamente la situación de la economía americana, ¿no? Han presentado una tasa de desempleo mínima, o sea, están produciendo bastante, están haciendo las cosas bien, es una economía bastante segura por el momento. Entonces todo eso ha implicado, por un lado, que los mercados empiecen a demandar más dólares, más divisa, ¿no? Por otro lado, desde septiembre del año pasado, el Fed empezó a hacer un recorte ya de la oferta monetaria, entonces empieza a retirar, ¿sí?, su política expansiva para su programa. Entonces eso empieza a encarecer la divisa. Ese retiro de dólares ha sido paulatino, como te digo. Asume que toda esa parte de que el Fed retira masa monetaria del mercado, Europa, el Banco Central Europeo, como lo anunció Mario Draghi en Bruselas, ellos están supliendo esa oferta monetaria, están inyectando euros al mercado. Japón está haciendo lo mismo, está inyectando yenes, entonces eso definitivamente va a depreciar las monedas, ¿sí? Y el dólar se ha ido encareciendo contra todas las divisas, no precisamente el peso mexicano. O sea, de hecho yo pienso que el peso mexicano ha sido de los no tan golpeados, ¿sí?, ante estas turbulencias que se han venido dando. Si te fijas, esa es una cosa que ha pasado también. Hay una pérdida los precios de los commodities, como el oro, la plata, van hacia abajo. Entonces esa es otra de las razones por las que el dólar está fuerte. Los precios del petróleo están también van hacia abajo. Los reportes de hoy en la mañana precisamente no ha subido, entonces va a durar un rato para que pueda subir. O sea, hay, en el caso del petróleo, es una disputa, una guerra, por así decir, entre Medio Oriente y Estados Unidos, ¿no? Ellos están haciendo inyectando demasiada oferta de petróleo para que se caigan los precios, pero lo están haciendo de manera deliberada. Entonces todo eso está conjuntando el por qué digamos, el dólar esté caro, ¿no? El dólar caro no refleja ahora sí una economía débil de los mexicanos, o sea, no tiene nada que ver, eso es totalmente externo. Y una pregunta relacionada a lo que dijo de que el precio del petróleo está cayendo. Entonces, ¿por qué siempre se ve que el precio de la gasolina se queda igual, no ha bajado para mucho, o sigue a Estados Unidos, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente. Recuerda que Pemex o el gobierno tiene controlados los precios de la gasolina aquí en México, o sea, no los tiene en libre flotación o en libre mercado como debería ser lo correcto. Sí, entonces el gobierno mexicano estipula ciertos precios y el por qué lo hace es para cubrir el déficit, sí, que va a representar la caída del precio del petróleo, ¿no? O sea, mira, hasta este año 2015 el gobierno mexicano se protegió con una opción asiática para venta de petróleo, ¿no?, que son las famosas coberturas. Pero lo que pasa es una opción de venta. El precio o la opción no se puede ejercer hasta noviembre de este año, ¿no? Se va a promediar el precio del petróleo de todo el año y ya lo que quede será el precio de ejercicio y finalmente es a lo que tendrá que venderse, ¿no? Pero en ese lapso entre enero y noviembre, pues el precio se presupuestó demasiado alto, ¿no? Entonces el gobierno tiene que sacar de algún lugar dinero efectivo para cubrir ese presupuesto, y lo está haciendo mediante la gasolina.
Esa es una de las razones principales por las que tú no vas a ver que la gasolina baja. Sí, y de hecho, como te comentaba, algo que a mí como mexicano realmente me preocupa más que si la depreciación del peso está subiendo ante el dólar, yo me preocuparía más por el presupuesto, por la caída del petróleo. Eso va a afectar definitivamente muchísimo más a los mexicanos que la subida del dólar. Porque la gasolina es 13% de la economía mexicana. No, el petróleo es muchísimo más, es muchísimo más. Tenemos esa desventaja que tenemos una economía muy petrolífera, ¿no? O sea, dependemos del petróleo demasiado. Entonces ese es el problema, que el gasto público del gobierno o sale del petróleo, la otra parte es del fisco, de la cuestión fiscal, de los impuestos que pagamos, y la otra es la deuda, ¿no? De ahí se tiene que sufragar todo el gasto público. Cuando bajan los precios del petróleo, pues nos queda otra de tener un régimen fiscal más rígido, más duro. Ahorita vemos cómo el SAT realmente está haciendo muy bien su trabajo, está recaudando de una manera casi policial, por así decirlo. Y la otra es la deuda. Entonces, digamos que sí se ha acotado mucho el campo de acción para el gobierno, en este caso la Secretaría de Hacienda, de cómo cubrir ese gasto. Entonces el petróleo ha sido una de las causas principales porque el dólar está así. Y la tercera pregunta, ahorita está pasando pues crisis en Europa, crisis en China. ¿Qué tanto afecta eso al precio del dólar con el peso? Bueno, Europa es un poco delicado, te digo, la situación. Yo creo un ligero repunte en la economía europea. No le aviso que tenga mucho problema, como China, vaya. Grecia realmente, si a eso te refieres como crisis, Grecia es una economía muy pequeña, que no debería de impactar demasiado aquí en México, ¿no? Realmente no es preocupante. China, que tan solo la caída que tuvo China la semana pasada, hace 2 semanas, casi representa 3 o 4 veces el Producto Interno Bruto de Alemania, ¿no? Entonces es muchísimo lo que está pasando, lo que ha perdido China. O sea, lo que cayó la bolsa implica 20 veces el problema de Grecia. Mira, ¿cómo impacta el peso? Ahí en el aspecto de China, que hace una depreciación, sentido correcto, hace una depreciación de su moneda, el yuan, es precisamente para no perder competitividad, ¿no? O sea, ahorita hay una guerra de divisas, contra el dólar, se están amarrando todas las economías. China requiere de mantener esas inversiones ahí, ¿sí? O sea, cuando el dólar empieza, la economía América se empieza a fortalecer y hay volatilidad en el mercado, todos los inversionistas se van a mercados seguros, que es en este caso la economía americana, ¿sí? China empieza a perder flujo efectivo, entonces tiene que hacerlo atractivo, empieza a depreciar su moneda. Entonces lo que hace es tratar de captar inversión extranjera, ¿no? Va a empezar a encarecer los productos del exterior. En México, ¿qué tanto va a afectar? Bueno, yo creo que sería de los países que menos se vería afectados de América Latina. Sí, México no tiene tanta dependencia ahora sí, porque China se ha dedicado a importar más commodities. Brasil y Chile son los que se van a ver, yo creo que más afectados. Entonces, ¿cuál sería la economía más afectada o el país más afectado por lo que está pasando por el dólar? Por el encarecimiento del dólar, o sea, yo no le veo un problema económico como tal. O sea, mira, lo que pasa es que sí, efectivamente, el riesgo que pudiese existir aquí en México es que presionara la inflación a la alza, ¿no? O sea, que te encarezca ciertos productos, o en este caso a productores nacionales que requieran de materia prima en el extranjero, ellos se van a ver afectados o se estarán viendo afectados. Pero si mucha gente está alarmada, es que el dólar está carísimo, bueno, y yo les pregunto, ¿y cómo operas con dólares? ¿O tu negocio maneja o
estás comprando materia prima, todos me dicen no, entonces no veo por qué te tengas que alarmar, ¿no? O sea, si tus proveedores, tu cadena de proveedores es producto nacional, tú sigues comprando en pesos, tú sigues facturando en pesos, o sea, al contrario, yo creo que este no es un dólar caro, es un aliciente para exportar. Ok, muy bien. Entonces, si no afecta tanto a los países, entonces, y hablando de industrias, de empresas, ¿qué industrias son las más afectadas? ¿Qué industrias son las menos afectadas para los que quieren invertir y eso? ¿Qué industria al momento sería buena idea invertir? ¿O qué industrias se deben alejar para no invertir en ese tipo de industria? Mira, es que la cuestión de que el dólar no funciona como palanca financiera, ¿no? Este tipo de cambio, ¿no? Esa subida. Pero por ejemplo, mira, aquí en México, ¿qué industria se va a ver afectada? Es por ejemplo la cuestión del maíz, ¿no? Nosotros estamos importando maíz de Estados Unidos, que es un bien de consumo básico para la dieta de los mexicanos. Entonces, yo creo que ahí sí nos puede pegar. Sí, eso es a lo que me refiero. El aspecto de la inflación, imagínate que te sube el maíz, sube la tortilla, y a todos nos va a ahorcar técnicamente. Pero el Banco de México ha estado inyectando dinero en las reservas para tratar de controlar la inflación, para que no se dispare tanto en ese aspecto. Que en el último reporte, de hecho, y también es que la inflación de este último periodo ha sido mínima. Entonces, yo creo que el trabajo que ha hecho Banco de México ha sido bastante bueno. Ya lo expresó el secretario de Hacienda, Videgaray, y también Agustín Carstens, el Banco de México. El gobierno no le interesa el tipo de cambio, ¿no? Y es correcto. O sea, el trabajo del Banco Central es mantener la inflación a raya, y lo ha hecho bien. Sí. Entonces, ¿qué acciones puedes continuar haciendo el Banco Central? Porque siempre escucha las subastas y eso, ¿qué tipo de efecto tiene eso con el dólar? ¿Para qué son las subastas? Ok, mira, la subasta es para abaratar el tipo de cambio, ¿no? Precisamente, que tú no tengas un tipo de cambio tan alto y puedas importar, en este caso, a los fabricantes o a la industria nacional que use materia prima del extranjero, que lo pueda importar a un precio más accesible. Sí. Eso es a lo que es la parte del sector que está protegiendo el Banco de México. Pero te digo, de ahí fuera no le veo el por qué tengan que proteger de más. O sea, ya los dólares baratos no compres en el extranjero y consume el producto nacional. O sea, eso es muy simple. Okay. Y siempre se está escuchando de que el Fed está subiendo las tasas de intereses, o no las ha subido, pero que la va a subir, es lo que dicen las noticias. ¿Qué efecto tiene esto? ¿Por qué México está tan interesado en que suba la tasa de interés del Fed? No, definitivamente no solo México. Yo creo que todo el mundo estamos a la expectativa. La semana que viene tendrán la reunión del Fed y pues a ver si dicen si lo suben hoy en septiembre o si no hasta noviembre. Sí, y lo que se hace en la estrategia, bueno, del Banco de México es estar cuidando. Lo que va a hacer, si en cuanto el FED suba las tasas, el Banco de México va a hacer lo mismo. Yo pienso que lo va a subir en la misma proporción o un poco más, ¿no? para equilibrar la balanza. ¿Por qué el FED tiene que subir las tasas? Lo que pasa, como digo, la economía americana viene en un crecimiento, sí, es sólido el que viene, entonces para cuidar que no se acelere de más o se caliente la economía, que empiece a generarles inflación, ellos tendrán que subir la tasa para controlar esa tasa de inflación, que es lo mismo que está haciendo el Banco de México, controlar la inflación. Al subir la tasa de interés en corto plazo, en lo que se ajusta al mercado, se preparen porque va a haber una desbandada de capitales hacia el mercado, o sea, hacia el mercado americano, porque finalmente los bonos del Tesoro pues van a estar pagando un poco más, es más atractivo. Sí, le va a meter un freno al mercado accionario, que ha venido creciendo rapidísimo. Si ves los rendimientos que está dando Standard & Poor's los últimos años, o Nasdaq, van a tender a frenarse un poco más, porque el alza en la tasa de interés implica una carestía también para los préstamos para las empresas. Entonces es un poco más complicado crecer.
esa parte, ¿no? Y si las personas les incentiva el consumo en una parte, la tasa esa alza, ¿no? Entonces, el hacer eso, en una primera instancia va a haber un flujo que se va a ir a invertir en bonos, bonos del tesoro, sí, y la otra parte pues tendrá que ser hacia ya en mediano plazo tendrá que ajustarse de nuevo y esos capitales tendrán que regresar hacia las economías emergentes, donde todos, te lo aseguro, todas las economías emergentes van a subir sus tasas de interés y empezar a dar un rendimiento más alto. Eso estamos esperando. Perfecto. Entonces, ya pues la última pregunta. Muchos mexicanos tienen miedo para que esto que está pasando con el dólar sigue diciendo que el dólar está aumentando, que la economía mexicana está muy mal, que no es cierto, somos la economía número 13 del mundo. Entonces, ¿qué usted le podría decir para controlar ese miedo de los mexicanos, ese miedo típico de que estamos muy dañados, de que la economía mexicana está cayendo? ¿Qué le podría decir para calmar ese miedo a los mexicanos? Bueno, sí, fíjate, me ha tocado mucho ver incluso en los medios, o sea, esta cuestión de la depreciación del precio se ha hecho muy mediático, ¿no? O sea, todos los diarios, la televisión se encarga, pero el dólar está carísimo. Yo estaría más preocupado, te digo, los precios del petróleo están muy bajos, eso me preocupa más. Yo creo que no hay que tener mucho miedo, mira. Sí se ha recortado definitivamente las expectativas de crecimiento. Estamos en todo el rango de aceptable, o sea, mientras no caigas, pues es bueno. Mira, yo te digo, más que miedo no tendría como tal, ¿no? O sea, sería un poco más, nada más estar reservado, es la situación estar un poco en calma, porque los niveles de reservas que tenemos en el país son altos, sí, entonces no le veo mucho porque que esté mal, ¿no? Porque tú explicas ahorita, el problema de México no es tanto que si es una economía de 13 o si es la 20, sino yo creo que el aspecto de la desigualdad existe en el país. Ese es el problema de México, no tanto si somos una economía que crece o no crece, sino la distribución de la riqueza que estamos teniendo. Eso sería, pero ya ese sería otro tema, ¿no? Pero sí, yo creo que ahorita es un poco más de calma y no dejarse ir con la cuestión mediática, que si el dólar está muy caro, al contrario, yo diría, bueno, tienes un dólar caro, en el caso de aquí en la frontera, yo estaría preocupado por la economía del Paso. Porque todos los mexicanos, para nosotros es más complicado ir a consumir a los negocios de allá, y mejor si tú ibas a comer al Paso o vas a comprar ropa, pues mejor vienes y la consumes y la compras aquí porque es más barato. Entonces cada vez es más complicado con esta situación ir a nosotros y cruzar la frontera y consumir. Entonces para ellos sí les va a generar un problema. A la economía local yo creo que al contrario le beneficia que nosotros consumamos acá, y aparte los americanos, pues ellos les rinde más, ¿no? O sea, alguien que se ha beneficiado pues es el sector turístico definitivamente con eso. Sí, el turismo medicinal ahorita está aumentando mucho, ¿verdad? Sí, no, y turismo medicinal y recreativo es igual todo, o sea, porque tus dólares te rinden más, o sea, si tú puedes pasar un fin de semana con, no sé, un presupuesto allá, no sé, $500 o $1000 tal vez, cuando estar allá, pues acá vienes y duras una semana. Entonces, esa es la razón de por qué, te digo, también China y todos los países están depreciando para ser más competitivos en sus economías. O sea, esa recesión de todo no está tan mal. Entonces, en otras palabras, no es México que está mal, es nada más el dólar que está fuerte y todo el mundo está débil comparado con el dólar. Todas las economías están débiles comparadas con la economía americana, así es. O sea, por eso te digo, estamos hablando, fíjate, que Brasil, la economía brasileña ha caído casi el 25%, su divisa se ha apreciado en el mismo lapso de tiempo, y Brasil es una economía muy fuerte. Muy bien, entonces muchas gracias de parte del INMEF Universitario. De nuevo estoy con el maestro en finanzas Sergio Villalba, y nada más le queremos agradecer por su tiempo. Gracias. Fernando, gracias Cristian. A la orden, hombre.
Muchas gracias.